algunos tipos de mutaciones que se daban por sustitución de bases o por adición o por deleción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a nivel del DNA pueden surgir todos estos tipos de cambios, adicionarse bases o eliminarse bases o repetirse ese tipo de bases. Entonces, a todos esos acontecimientos a nivel del DNA se le conoce como mutaciones. Ahorita vamos a ver un poquito más amplio cuántas más clases de mutaciones hay. Entonces, una mutación se va a producir cuando se ve afectado lo que es el DNA. Estas mutaciones pueden surgir en las diferentes etapas, ya sea en la replicación, en la transcripción o en la traducción de ese DNA. Algunas de las mutaciones se dan de manera natural, digámoslo así, y algunas otras son inducidas. Estas inducidas se pueden dar dependiendo de varios factores. Esos factores que están determinantes para lo que es una mutación son tanto factores físicos como factores químicos. Dentro de los factores físicos, pues encontramos lo que son las radiaciones, los rayos X, los rayos gamma o cualquier otro tipo de rayos electromagnéticos que nos pueden incidir. Miss. Sí. Perdón que le interrumpa, disculpe, ¿le puede regresar rapidísimo a la diapositiva anterior? Gracias. Entonces, estos factores físicos, que generalmente son radiaciones, ya sea de los diferentes tipos, nos pueden afectar y generar algún tipo de mutación. Otros agentes químicos son, por ejemplo, el ácido nitroso o todos los componentes químicos que nosotros consumimos o que estamos expuestos a ellos, que en sus compuestos químicos tienen nitrógenos o tienen aminas. Por ejemplo, en los agentes químicos encontramos lo que es el tabaco. El tabaco como tal en su estructura química que forma lo que son los cigarrillos, tienen lo que es compuestos nitrogenados. Es por eso Disculpe, que Miss. Ajá. ¿Podría aceptarme, por favor, en otro dispositivo? Entonces, en el caso del tabaco o del cigarro, contienen muchos compuestos nitrogenados. Es por eso que es uno de los agentes cancerígenos o se considera el tabaco como un agente cancerígeno. Es por eso que la mayoría de las cajetillas, y más ahora que se está implementando como norma oficial, que todos los alimentos o consumos para el humano deben de traer su etiqueta, si es alto contenido en azúcares o en calorías. En el caso de los cigarrillos, desde ya va varios años o décadas en las que esa normativa está vigente, en la que se le hace saber al consumidor qué daño le puede ocasionar. De hecho, en la mayoría de las cajetillas dice la leyenda: fumar puede causar cáncer. Entonces, aparte también traen imágenes muy drásticas de cómo se ve un pulmón dañado o cómo genera algún tipo de cáncer. Entonces, aparte de estos componentes o todos los alimentos que consumimos en la actualidad, pues ya llevan un alto proceso. La mayoría de los alimentos que estamos consumiendo en la actualidad, pues ya están adicionados con vitaminas o con cierto tipo de proteínas, o muchos están modificados genéticamente. Entonces, todas estas modificaciones genéticas que se le hacen a los alimentos, pues también hace que cambies tanto su estructura en el alimento como tal y también a la hora de nosotros consumirlos, nos generan lo que son todos estos tipos de cambios. Entonces también encontramos dentro de los agentes físicos lo que son los rayos X. No sé si se hayan fijado que en el personal que se dedica a tomar rayos X o los médicos radiólogos, siempre ellos tienen un aparatito
pegados a ellos, donde les está midiendo la intensidad de los rayos que se están emitiendo los aparatos. Entonces, todos los rayos X que se emplean para la toma de radiografías o los rayos que se emiten a través de los ultrasonidos están delimitados por cierta longitud de onda. Son longitudes de onda muy bajas que no nos generan ningún daño como tal. Mas, sin embargo, esas longitudes de onda se deben de encontrar controladas y los equipos que se utilizan para tomar todos estos tipos de radiaciones, pues deben de tener sus mantenimientos tanto preventivos como correctivos para estar midiendo esas intensidades de longitud que están enviando y no dañen al paciente o no dañen al mismo personal que se encuentra en contacto directamente con este tipo de equipos. Entonces, la alimentación, ahorita en la actualidad, si se fijan, una de las enfermedades que ha tenido mucho auge es el cáncer. Hablemos de cáncer en los diferentes episodios y en los diferentes órganos. Entonces, todo va derivado de lo que es tanto la alimentación como la condición física y nuestras actividades cotidianas. Hay dos tipos de mutaciones, lo que son mutaciones somáticas y lo que son las mutaciones germinales. Al hablar de somático y de germinal, automáticamente su cerebro se debe de enfocar en lo que son los tipos celulares. Hablamos de células somáticas, todas aquellas que se dividen a través de mitosis, y germinales, los que son a través de meiosis. Entonces, una mutación puede surgir en cualquiera de estos tipos de células, ya sea en una somática o en una germinal. Cuando la célula que se afecta es una mutación germinal, es decir, únicamente en un individuo, no va a afectar su actividad reproductora. Esta mutación lo único que va a hacer es que se va a transmitir a las siguientes generaciones. Es por eso que muchas veces, muchas de las enfermedades o patologías son heredadas. Se heredan derivado de que son mutaciones que vienen o que tienen un punto germinal, que cuando la célula está entrando en proceso de meiosis, ahí es cuando surge ese cambio o esa mutación, y por lo tanto esa mutación se va a heredar a través de las generaciones. Entonces pueden ser de estos dos tipos. Hay otro tipo de mutaciones. Estas mutaciones también se van a dar a nivel del DNA, pero el cambio o esa modificación que se lleva a cabo en el ADN no va a afectar directamente de ninguna forma al fenotipo, que quiere decir que nosotros podemos tener esa mutación a nivel genético, pero físicamente no vamos a representar ningún daño a nivel orgánico, únicamente se va a conservar dentro de nuestra genética o dentro del ADN. Lo que sí puede suceder es que si ese polimorfismo se desarrolla de mayor cantidad, o si ese polimorfismo a la hora de que yo procreo con alguna otra persona que también tenga el mismo polimorfismo o polimorfismos diferentes, entonces ahora sí, ya de ser genotípico y de encontrarse únicamente en nuestros genes, pasa a ser fenotípico y se puede comenzar a manifestar de alguna forma, afectando lo que es el metabolismo o alguna estructura física o estructura orgánica. ¿Alguna duda hasta aquí de los dos tipos de mutación y qué es un polimorfismo? No me quedó muy claro qué era el polimorfismo. Bueno, entonces, hablando de las mutaciones, ya vimos que entonces se pueden dar tanto en células somáticas como en células germinales. Estos tipos de mutaciones, dependiendo la estructura del ADN que afecten, las vamos a clasificar como genéticas cuando únicamente ocurren a través del ADN, es decir, en la doble hélice, o las vamos a clasificar como cromosómicas cuando está afectando al cromosoma ya cuando se encuentran formados en la estructura que nosotros conocemos con su centrómero y con sus brazos pequeños y sus brazos cortos. Y estas cromosómicas pueden afectar la estructura de ese cromosoma, o ese cromosoma se puede duplicar o presentarse varias veces.
Ahorita nos vamos a enfocar primero a lo que son las mutaciones génicas, es decir, mutaciones que se llevan a cabo en este tipo de cadena, ya sea por adición de bases, por corrimiento de bases o por mutación de corte y empalme. Estas son las 4 mutaciones que vamos a poder encontrar dentro de las mutaciones génicas. Comenzamos a describir lo que es la mutación silenciosa. Esta mutación silenciosa se dice que es silenciosa porque aparentemente no va a afectar la síntesis del aminoácido que se va a generar. Entonces, una mutación silenciosa puede ser en el cambio de una base por otra. Por ejemplo, la guanina, adenina y adenina nos va a dar una glutamina. Mas, sin embargo, esta adenina se puede encontrar cambiada por una guanina. Y, sin embargo, el aminoácido que se va a producir o se va a generar sigue siendo una glutamina. Es decir, existe la mutación, existe el cambio, pero el aminoácido que se va a sintetizar va a ser el mismo. A menos de que 2 bases se encuentren afectadas, por ejemplo, que aquí en lugar de una adenina tengamos una guanina, entonces la estructura de la glutamina va a cambiar. Ya no nos va a dar origen a ese aminoácido, sino que nos va a dar origen a otro aminoácido, o ese aminoácido no se va a poder sintetizar o va a generar una deficiencia en lo que es la producción de este aminoácido. Entonces, esa es una mutación silenciosa. Cuando existe la mutación, cuando existe el cambio, pero no se ve reflejado en el producto. Otra mutación que también es a nivel del gen o a nivel de la estructura del ADN es la mutación por sustitución de bases. ¿Qué es lo que sucede? Esto ya lo habíamos visto en una diapositiva anteriormente. Estas mutaciones pueden ser por transición cuando las 2 bases púricas, en este caso en el ejemplo que se observa ahí, la adenina y la guanina, intentan tratar de unirse. Entonces, la sustitución de la adenina por la timina por un par de guanina-citosina, esto sería lo que conocemos como una mutación por transición. Es decir, tratan de pegarse bases que no tienen por qué aparearse o que sus estructuras y sus puentes de hidrógeno no le permiten que sus enlaces sean totalmente fuertes y que se puedan aparear o que se puedan juntar. Esa es una mutación por transición. Una mutación por transversión es, por ejemplo, cuando sustituimos una adenina timina por una timina adenina o citosina guanina. Estos cambios se pueden dar ya que recuerden que en el ADN existen repeticiones constantes de bases, en la que cada base se va apareando con su base opuesta, pero como se encuentran tan juntas, puede ser que entre ellas intenten llevar a cabo algún tipo de enlace o algún tipo de unión. Entonces, cuando estas uniones se llevan a cabo y que no son reparadas, surge lo que son las mutaciones, ya sea por transversión o mutación por transición. Un ejemplo de una mutación génica. Maestra, disculpe la interrupción. ¿Le podría regresar tantito? Nada más me faltó lo último. Gracias. Permítame tantito. Ya, disculpe, ¿eh? Sí. Entonces, un ejemplo de mutación génica. Un ejemplo de mutación génica es, por ejemplo, el caso de la anemia falciforme, o también conocida como drepanocytosis. Este tipo de enfermedad, lo que sucede es que a nivel genético, el gen o esa región de ADN
se encuentra mutada, es decir, existe un cambio entre las bases. Este cambio entre las bases o este tipo de mutación lo encontramos en el cromosoma número 11, en la que el codón guanina, adenina, guanina cambia de guanina, timina, guanina. Entonces, esta sustitución de un aminoácido por otro, en lugar de darnos una valina, nos va a dar un ácido glutámico. Entonces, como se encuentran alterados, acuérdense que para que se produzca un aminoácido se van a leer de tripletes, es decir, de 3 bases en 3 bases. Entonces, si una de esas bases la tenemos cambiada, nos va a dar o nos va a generar un aminoácido por otro. Entonces, si se cambia la valina por el ácido glutámico, ¿qué es lo que sucede? Pues que los eritrocitos, por eso dice que es una anemia falciforme, no se van a generar con la estructura y función que conocemos, cuya función principal es el transporte de oxígeno y su estructura física es como si fuera, es un ovocito, es como si fuera un círculo, pero en el centro tiene una pequeña hendidura o un pequeño, como si fuera una protuberancia hacia el interior. Entonces, en el caso de este tipo de anemia, los eritrocitos que se generan en la médula ósea no se generan de esta forma, sino que los vemos como si fueran en forma de luna o en forma de haz. Entonces, estas estructuras o estos eritrocitos, pues no pueden transportar oxígeno y por lo tanto, si ustedes quieren medir o determinar la cantidad de eritrocitos en los pacientes, pues se van a encontrar con un nivel muy bajo o con anemia. Acuérdense que la anemia pues es la disminución de los glóbulos rojos o de los eritrocitos. Entonces, en el caso de esta anemia falciforme y que sí es común en algunos pacientes, pues esto es lo que sucede. Cuando se está sintetizando lo que son los eritrocitos, en lugar de generar lo que es una valina, se genera ácido glutámico por ese intercambio de bases que existen y nos genera este tipo de eritrocitos que nos generan patológicamente la anemia falciforme. Entonces, así como este ejemplo, hay varios en las que los aminoácidos, a la hora de que se sintetizan, por el número o apareamiento triplete de bases, nos dan un aminoácido por otro. Otro tipo de mutación, hablando a nivel de la cadena del ADN, son las mutaciones por corrimiento. Estas mutaciones por corrimiento pueden ser por la pérdida o por la inserción de nuevos nucleótidos. En el caso de la pérdida, como su nombre lo dice, van a hacer falta o se van a perder ciertas bases que forman parte de un segmento o de una región del ADN. En el caso de la inserción, pues vamos a tener nucleótidos o bases de más. Ahí en el esquema se puede ver muy claramente cómo se lleva a cabo lo que es una adición o una inserción y una pérdida. En el caso de lo que es una adición, este es mi ADN normal, vemos que está compuesta por una citosina, por una adenina, por una timina, por una citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina. En el caso de un cambio, aquí vemos cómo la adenina se cambia por una citosina, entonces este cambio nos está generando una mutación por corrimiento, o puede ser una mutación por adición, que tengamos bases de más. Por ejemplo, aquí en este segmento seguiría lo que es la timina, más sin embargo aquí estamos teniendo adicionales lo que son 2 guaninas, entonces toda esta alteración que hace que nuestra cadena de ADN, en este caso de las adiciones, se vea alargada, nos genera la generación y producción de nuevos aminoácidos y de una proteína mutada. Si esos aminoácidos o estas regiones no se corrigen, ya sea por adición o por deleción, que es en el caso que vemos en la parte inferior, entonces aquí vemos que se pierden lo que son bases. Aquí lo que falta pues sería una adenina y una timina. Entonces, estos tipos de mutaciones, ya sean por adición o por deleción, pérdida de estas bases, pues nos generan lo que son mutaciones.
y por lo tanto, pues la cadena del ADN se va a ver o aumentada de tamaño, de longitud, o disminuida, dependiendo si es una adición o una deleción. Otro tipo de mutaciones que también comúnmente se da es cuando se pierden los intrones y quedan los exones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando se pierde la información del RNA mensajero, que ya habíamos visto en clases pasadas que se tienen que perder las regiones que no tienen información, entonces, a la hora de que se van a perder, se pierden regiones en las que sí se tiene información que debe de codificar. Entonces, esa pérdida de esa información que sí debe de codificar, pues nos va a hacer falta a la hora de que se transcriba la información. Otro tipo de mutación que surge en estos sitios de corte y empalme es que si en esa región de RNA mensajero nosotros tenemos una mutación, ya sea por una adición o por una deleción, esta región o esta mutación pasa a lo que es el RNA maduro, como si fuera una información completa. Entonces, esa región que no posee información genética, lo vamos a conocer como un pseudogen. Ese pseudogen, si no se corrige o si no se detecta a tiempo, va a pasar al proceso de traducción y a la formación de proteínas. Y lo que vamos a tener es una proteína mutada, porque ese gen que obtuvimos desde acá y que pasó a lo que es un RNA mensajero maduro como pseudoexón, entonces ese pseudoexón nos va a dar esa proteína mutada. Hay proteínas mutadas que pueden pasar desapercibidas, es decir, que el cuerpo las asimila, pero no llevan a cabo su función. Y hay otras proteínas que podemos tener mutadas, pero que sí son esenciales para desarrollar cierto tipo de funciones. Entonces, estas mutaciones se pueden dar y se dan durante el proceso de corte y empalme, en la que los intrones y los exones tratan de eliminarse para únicamente se quede lo que es la información que va a codificar. De todas estas mutaciones que se dan a nivel del DNA, el 80% o más son causadas por lo que es adición o por lo que es la deleción de pares de bases. Entonces, es una de las mutaciones más comunes. La mayoría son reparadas por la ADN polimerasa 2, que es la que se encarga de reparar lo que es el ADN. Sin embargo, si esa polimerasa no se encuentra lo suficientemente activa, pues deja pasar estas deleciones o estas adiciones de bases y por lo tanto va a generar cierto tipo de mutación en lo que es la formación de los aminoácidos y finalmente lo que son las proteínas. Estos tipos de mutaciones que acabamos de ver son mutaciones que se llevan a cabo a nivel de la hebra del ADN. Hay otro tipo de mutaciones. Estas mutaciones que vamos a ver a continuación se van a dar, pero a nivel de los cromosomas. De esos 23 pares de cromosomas que conocemos, pueden tener mutaciones en el cromosoma completo, no únicamente en una región. Puede ser en el cromosoma completo o en ciertas regiones muy específicas. En el caso de las mutaciones cromosómicas, se producen generalmente durante lo que es el proceso de división celular. ¿Por qué? Porque a la hora de que la célula se comienza a dividir, los cromosomas no se separan por completo. Recuerden que cuando surge o se lleva a cabo el proceso de mitosis, en las últimas etapas, los cromosomas viajan hacia lo que son los polos celulares. Entonces hay cromosomas que no se separan, que pasan juntos completamente y la otra célula o la otra célula nueva que se está formando, pues queda sin ese cromosoma, le falta un cromosoma y la otra pues tiene cromosomas de más. Entonces, todos esos tipos de mutaciones y acontecimientos se pueden dar a nivel de lo que es el cromosoma como tal. Entonces, estas mutaciones pueden ser estructurales. ¿A qué se refiere con estructurales? Bueno, pues que es únicamente en la forma o en la estructura que tienen, y las numéricas van a afectar el número de cromosomas.
En lugar de ser 23 pares, puede ser que sean 24 pares, o viceversa, que en lugar de ser 23, sean 21 o sean 22. Entonces puede haber aumento de cromosomas o disminución de los mismos cromosomas. Una deleción de cromosómica, hablando de los cromosomas completos, es cuando se pierde un segmento del cromosoma. Es decir, los cromosomas todos tienen tamaños específicos. Partimos del cromosoma de mayor tamaño, que es el cromosoma o par número 1, hasta terminar en el cromosoma X y Y, que son unos de los más pequeños. Entonces, este tipo de lesiones o falta de segmentos de ese cromosoma se conoce como de lesión cromosómica. Ahí ustedes en la figura pueden ver cómo ese cromosoma le falta, más bien se duplica, es decir, se repiten ciertas regiones. Este es el cromosoma normal. Si nosotros lo podemos clasificar por letras, de la A a la F, vemos que este cromosoma que se encuentra duplicado tiene secciones o regiones de más. Tiene región repetitiva de la letra D, la letra E y la letra F. Entonces, este cromosoma me está replicando información y aparte que morfológicamente pues es de mayor tamaño. Entonces, todos estos cambios o este aumento de tamaño y repetición de secuencias pues nos genera lo que es un tipo de mutación, dependiendo del cromosoma que se esté dando y dependiendo cuál es la función que tiene cada cromosoma. Otro tipo de mutación a nivel del cromosoma es por una inversión. Esta inversión consiste en el que un cromosoma se encuentra situado en una posición invertida. Y ahí en el ejemplo se puede ver gráficamente muy simple si nosotros también los enumeramos las regiones en orden alfabético. Entonces vemos cómo en lugar de tener aquí la región E, F y G, estas letras o estas regiones de este cromosoma se encuentran invertidas, no se encuentran organizadas en orden. Entonces, si un cromosoma tiene la información incompleta o cambiada, pues no nos va a dar, nos va a generar algún tipo de patología. Entonces, son por inmersión. Este otro tipo es por traslocación. En el caso de la traslocación, un segmento del cromosoma se va a encontrar situado dentro de otro cromosoma. Todos los cromosomas, si ustedes se acuerdan cómo está un cariotipo, en el que pueden ver una imagen de los 23 pares, ven que se encuentran juntos el par número 1, el par número 2, el par número 3 y sucesivamente. Entonces, como se encuentran juntos o dentro del núcleo celular, se encuentran compartiendo el mismo espacio nuclear, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esos cromosomas pueden compartir pequeñas regiones entre ellos. Aquí vemos un par de cromosomas y este par de cromosomas están compartiendo ciertas regiones. Generalmente las regiones que comparten o las mutaciones que se dan a nivel del cromosoma siempre son en los brazos inferiores. ¿Por qué? Porque se encuentran más expuestos. Entonces, este tipo de translocación también nos va a generar un aumento de tamaño en el nivel del cromosoma y por lo tanto una alteración. La alteración va a depender del tipo de cromosoma que se encuentre afectado. Al final vamos a ver algunos ejemplos de algunas patologías que existen y cuál es el cromosoma que se afecta. En el caso de la inserción, vemos como un cromosoma se inserta o se añade a otro cromosoma que se encuentre también cerca de él. Y también vemos el aumento del tamaño y vemos cómo esas regiones cromosómicas se insertan dentro de otro cromosoma. Entonces, si se fijan, tanto las mutaciones génicas como las mutaciones a nivel de los cromosomas prácticamente son las mismas. Son inserciones, son deleciones o son traslocaciones. Más sin embargo, la única variante que va a existir
es que una es a nivel de las bases, ya sea adenina, guanina, citosina, y las otras son a nivel del cromosoma cuando ya se tiene formado. Otro tipo de mutación que se da a nivel del cromosoma es cuando se ve afectado el número, es decir, lo que les mencionaba anteriormente. En lugar de tener 23 pares de cromosomas, voy a tener 24 o voy a tener 22. Entonces, cuando estas alteraciones se da en el número de cromosomas, se conocen como euploidías. Una euploidía es cuando afecta al número completo de esos cromosomas. Entonces, las euploidías también tienen otra segunda clasificación que se van a conocer como monoploidía, cuando únicamente está afectando un solo juego de cromosomas, o poliploidía, cuando se están afectando 2 o más cromosomas. Entonces, cuando se afectan 2 o más cromosomas, estamos hablando de que son 3N o 4N, dependiendo del número de cromosomas que se esté incrementando. Aquí vemos un ejemplo en ese esquema, cómo se lleva a cabo una euploidía. Una euploidía, en el caso de un diploide, es decir, 2N, ¿qué le ven aquí de diferente en esta estructura? En la primera que dice 8 cromosomas. La posición del centrómero. Bueno, aquí el centrómero no es de gran relevancia. Acuérdense que habíamos dicho que los centrómeros se pueden colocar exactamente en el centro del cromosoma o se pueden encontrar en la parte inferior o en la parte superior. Este cariotipo que están viendo ustedes aquí es un cariotipo normal, es un diploide, que quiere decir que tiene 2 cromosomas, que cada par tiene 2 cromosomas. Entonces, este es un cariotipo normal. Vemos el par número 1. ¿Sí ven el ratón? Sí. El cariotipo o el par número 2, el par número 3 y el par número 4. Entonces, esta es una estructura de un cromosoma normal. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estos cromosomas se pueden ver duplicados, es decir, que en lugar de tener un par en el número 1, vamos a tener un triploide en el par número 1. Entonces, aquí, si ustedes observan, le sobra un cromosoma. Lo mismo sucede con el par número 2, le sobra un cromosoma. Entonces, cuando tenemos 3 cromosomas en un solo par, que debería de ser par, se dice que es una triploidía o una 3N. También se puede dar que en lugar de ser 2, que es lo normal, un par, tengamos 2 pares, es decir, un tetraploide. Aquí le sobra este par al cromosoma número 1, aquí le sobra este otro par al cromosoma número 2, le sobra este par al cromosoma número 3 y le sobra este par al cromosoma número 4. Entonces, hay personas o cariotipos genéticos que se pueden encontrar así, cromosomas de más. Entonces, de acuerdo al número de cromosomas, pueden ser triploidía cuando hablamos de 3, tetraploide cuando hablamos de 4, o quintaploide cuando hablamos de 5 y así sucesivamente. Entonces, todos estos se ven afectando el número de lo que son los cromosomas. ¿Qué es lo que sucede o por qué cuando existe la división celular se heredan de más o por qué tenemos de más cromosomas en lugar de tener únicamente un par? Bueno, pues aquí en el esquema está claramente cómo es o por qué sucede esa duplicación o ese cromosoma de más de dónde viene. Entonces, acuérdense que el proceso de división que llevan a cabo